Hola, ¿qué tal? Soy Luke, soy profesor de Lengua y de Literatura Española y hoy acabamos la oración simple, el predicado nominal y el atributo. Hoy lo acabamos todo. Os dejo por aquí el vídeo del predicado nominal y vamos a finiquitar el atributo. Os recuerdo, el atributo es un predicado semántico. Ya os dije que yo tenía mis dudas con que no fuese un argumento por su presencia obligatoria, pero bueno, la nueva gramática dice que es un predicado semántico y la función del atributo es denotar las propiedades que se predican, en este caso, del sujeto. Vamos a ver, ¿qué grupos podrían funcionar como atributo? Pues el grupo nominal, por ejemplo, el lago es un lugar mágico. También el pronombre personal lo. Ya sabemos que el atributo se pronominaliza por el pronombre lo, únicamente por lo, ni por la, ni por los, ni por las, únicamente lo, aunque el referente sea femenino plural, se pronominaliza, vaya telita la palabra, por lo. También lo será un grupo adjetival. Por ejemplo, la llave es metálica. También podrá serlo un grupo preposicional. Por ejemplo, la llave es de metal. Perdonadme. Por eso he puesto estos dos ejemplos que son exactamente el mismo, porque de metal y metálica es exactamente lo mismo. Por eso un grupo preposicional también puede funcionar de atributo. Y por último, también podrá serlo un grupo adverbial. En este caso, Paula es así, porque en este caso el adverbio tiene valor de adjetivo. Ahora vamos a ver una de las diferencias más grandes que hay con respecto a la tradición. Antes, cuando el verbo copulativo, llevaba un circunstancial de lugar, se analizaba de la siguiente manera. Esto era verbo y se metía en un grupo, en un sintagma verbal, predicado, verbal. Y esto de aquí era un complemento circunstancial de lugar. Paula está en el instituto. Esto es la tradición. Sin embargo, en la nueva gramática se hace de la siguiente manera. Esto sería un grupo verbal, predicado, nominal, donde estoy es el núcleo verbo y en el parque es un grupo preposicional que funciona de atributo locativo. Atributo locativo. He mirado antes para acá porque no sabía si había puesto sintagma preposicional. Era únicamente eso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que antes era más fácil que un verbo estar funcionase como predicado verbal. Ahora es realmente difícil. Para que un verbo, ser, estar o parecer, es decir, un verbo copulativo, funcione como predicado verbal, no tiene que haber atributo. Si hay atributo, bien sea atributo normal o atributo locativo, siempre será predicado nominal. Así que esta es la diferencia más grande de la nueva gramática con respecto a la tradición. Y ahora vamos a ver 4 circunstancias en las que hay que tener mucho cuidadito con el atributo. La primera es la siguiente. Eduardo es un buen mago. Aquí tenemos un atributo ecuativo, es decir, es una oración ecuativa. ¿Por qué? Porque tanto Eduardo como un buen mago, los dos son tercera persona del singular y podrían, a primera vista, funcionar como sujeto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vemos cuál es el elemento que se puede sustituir por lo. Eduardo lo es. Entonces, un buen mago será el atributo. Sin embargo, yo no puedo decir un buen mago lo es. ¿Cómo sabemos cuál es el atributo siempre en las oraciones copulativas? Sustituyéndolo por lo. En este caso hacemos lo mismo. El elemento que se pueda sustituir por lo es el atributo. Estas son las oraciones ecuativas. Vamos a ver ahora los casos de las oraciones con sujeto omitido. Yo creo que este ejemplo ya lo vimos hablando del sujeto, os lo dejo por aquí el vídeo, pero vamos a verlo de nuevo. Por ejemplo, es una persona o una baraja muy buena. En este caso, los alumnos soléis decir que una persona o una baraja es el sujeto y muy buena es el atributo. Realmente no. Realmente todo es el atributo. Y atributo. Nada, que no me sale la B. No me sale la B. Atributo. Y esto de aquí es un complemento del nombre. Sin más. ¿Cuál es el sujeto? Está omitido. Es una tercera persona del singular. Lo vemos en la desinencia verbal. Y además podemos sustituirlo por ese, aquel o este. El siguiente caso es uno de mis favoritos y es los fallos de concordancia
que hay entre el verbo y el sujeto. Es decir, mi infancia son los recuerdos de un patio de Sevilla, que dice Antonio Machado. En este caso, el sujeto, que es mi infancia, no concuerda con el verbo, que está en plural. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este caso se prefiere el plano del sentido o semántico del atributo, que está en plural. Por lo tanto, cuando el atributo aparece en plural, el verbo también puede aparecer en plural. Y por último tenemos uno de los casos más interesantes y que yo no conocía, o que no conocía en profundidad, tanto como ahora, y que me ha encantado, que es las oraciones impersonales. ¿Por qué? Porque el verbo copulativo no significa nada y el atributo tiene que tener un referente, y si no tiene un referente porque no hay sujeto, ¿de quién predica? Entonces la nueva gramática lo que dice es que el uso de la impersonal copulativa se deja para contenido o bien sea meteorológico o bien sea cronológico. Por ejemplo, era verano o son las 2. Perdonadme que aquí me he ido. Sin embargo, Ruiz de Aguirre, que es el autor del libro que os recomendé al principio de toda esta serie de vídeos, añade que podría existir un sujeto en el caso de ser, por ejemplo, ayer, hoy o mañana, que son adverbios. Son adverbios. Hago hincapié en que son adverbios porque no son ayer y hoy con valor de nombre o sustantivo. No, no. Tienen el valor de adverbio, pero adquieren además un valor deíctico. Por ejemplo, si yo puedo decir ayer y el jueves fueron días excelentes, que es lo que tengo aquí, ayer y el jueves fueron días excelentes, también puedo decir ayer fue un día excelente. Y de la misma manera, si yo puedo decir el 16 de abril es el cumpleaños de mi hermana, yo puedo decir hoy es el cumpleaños de mi hermana. Y la estructura sintáctica es la misma y no cambia. Por lo tanto, yo opino como Ruiz de Aguirre, la verdad es que me parece bastante coherente y el valor deíctico del adverbio, o sea, gracias al valor deíctico del adverbio, podría funcionar como sujeto. Así que nada, aquí acabamos la oración simple, el predicado nominal y el atributo. Os recuerdo que tenéis en la caja de descripción mi correo por si queréis profundizar más en cualquier aspecto de literatura, sintaxis o lengua. Y nosotros nos vemos la semana que viene. ¡Chao!